Muy buenos días a todos los colegas, amigos, a todos los enlaces de los temas de pymes y de igual manera nuestra presidencia conjunta del primer semestre del año 2021 a El Salvador y México. Estamos por iniciar el 7º conversatorio de pymes. Como ustedes saben, hemos construido un diálogo previo a ese gran 6º foro de pymes que se llevará a cabo en Managua el día 1 y 2 de junio. Estamos muy expectantes por lo que ese foro va a dejarnos como experiencias, como prácticas, como riqueza de los países, pero además por las propuestas para el inmediato futuro y también en el mediano y largo plazo. Así que estamos muy contentos de tener esta mañana con nosotros a el señor Paul Steiner, en representación de la presidencia pro tempore de este semestre, especialista en MIPYMES, presidente de CONAMIP de El Salvador, y de igual manera tenemos con nosotros al Banco Centroamericano para Integración Económica. Es una institución socia del Grupo Técnico Interinstitucional del Proyecto Mesoamérica y que además nos acompaña siempre en los procesos regionales y quien además también es importante financiador de iniciativas emblemáticas en el marco del Proyecto Mesoamérica. Así que, sin más, me gustaría pedirle a Nicaragua, nuestra sede para ese 6º foro de pymes, al comisionado Siddhartha Marín, que por favor, en su condición de comisionado presidencial del Proyecto Mesoamérica y además ministro asesor del presidente
de la República de Nicaragua para Políticas y Asuntos Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, que por favor nos brinde las palabras de bienvenida. Gracias, comisionado Siddhartha María. Sí, muy buenos días, estimada doctora Lida From, directora ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica. Buenos días, saludamos especialmente al comisionado presidencial de El Salvador, el doctor Nelson Arévalo. Muchas gracias. En su condición de presidencia pro tempore del Proyecto Mesoamérica nos acompaña hoy. Saludamos, por supuesto, a los expositores que nos honran hoy con su participación. El doctor Paul Steiner, presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de El Salvador, también con una amplia experiencia en temas regionales. Y, por supuesto, a Randall Hooker, ejecutivo de instituciones financieras, intermediarias y programas estratégicos del Banco Centroamericano de Integración Económica, institución clave para el tema que abordaremos hoy. Saludamos la presencia también de las delegadas y delegados de los distintos países de la región que nos acompañan el día de hoy en este séptimo conversatorio de pymes mesoamericanas. Veo conectado ahí también al doctor Leonardo Torres, miembro del Consejo Empresarial Mesoamericano en su carácter de delegado de Nicaragua y presidente de CONIMIPYME también. Bueno, hoy nos encontramos acá, agradecemos su presencia en este séptimo conversatorio que es organizado con bastante esfuerzo y con objetivo de construcción de consensos por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con el valioso apoyo de la Dirección Ejecutiva del Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica y, por supuesto, también con el apoyo de la Presidencia Permanente del Proyecto Mesoamérica a cargo de México. Nuestro agradecimiento especial a la MEXIT y, por supuesto, a El Salvador también. Yo creo que el tema que vamos a abordar hoy es fundamental para complementar y consolidar las posiciones que llevaremos como región hacia el sexto foro mesoamericano de pymes. Voy a compartir una reflexión que se hacía en días anteriores sobre la importancia del financiamiento como el corolario, como lo imprescindible, ¿verdad? Para todo lo que hemos abordado en los distintos conversatorios. Me gustaría hacer un pequeño recorrido puntual sobre los conversatorios que hemos realizado hasta la fecha, que nos han llevado hasta aquí el día de hoy. Recordaremos que en el primer conversatorio abordamos la ruta a la recuperación económica. Se plantearon las líneas de trabajo de lo que podía hacer para la recuperación económica, ¿verdad? El trabajo hacia el sexto foro de pyme. En el segundo conversatorio profundizamos sobre economía creativa y las MIPYMES. Este es un tema de vital importancia para las MIPYMES de nuestra región. En el tercer conversatorio revisamos el tema de resiliencia y reactivación de las MIPYMES, considerando que nuestra región es altamente vulnerable al cambio climático, a los efectos adversos del cambio climático. Recuerdo que ese conversatorio incluso se analizó desde la perspectiva de gestión de riesgos. En el cuarto conversatorio se tituló Las MIPYMES y el acceso a los microseguros. También logramos en ese conversatorio intercambiar experiencias y visiones regionales sobre la importancia de los microseguros para nuestras MIPYMES. Después, el quinto conversatorio, analizamos, reflexionamos y compartimos sobre desafíos y soluciones para la digitalización de las pymes. En este evento contamos con el apoyo de Comtelca. Nuestro agradecimiento nuevamente a El Salvador. El sexto conversatorio, vinculado un poco con la temática del quinto conversatorio, se tituló El fomento de políticas de digitalización y asistencia técnica para las MIPYMES, lo que nos llevan al séptimo conversatorio que estaremos desarrollando el día de hoy, el financiamiento para las MIPYMES. En todos los conversatorios había una particularidad, un patrón particular en el llamado que se hacía, que si bien estos temas eran importantes en fortalecer en la práctica diaria de las MIPYMES, era necesario el financiamiento para poder desarrollar las MIPYMES. Creo que es un tema que ya se ha dicho hasta el cansancio. Necesitamos financiamiento, así que creo que el conversatorio de hoy contribuirá mucho a estas reflexiones y a estos consensos temáticos que hemos estado construyendo de cara al sexto foro de MIPYMES.
Reiteramos nuestro agradecimiento a todas y todos por participar el día de hoy y estaremos seguros de que el enriquecimiento de las exposiciones, el enriquecimiento que darán estas exposiciones a la temática del foro será de gran beneficio para las MIPYMES de nuestra región. Desde Nicaragua, un abrazo y nuestros mejores deseos a todas y todos los participantes. Muchísimas gracias, doctora From. Esa era nuestra introducción temática al séptimo conversatorio, así que quedamos atentos y con mucho interés a escuchar las intervenciones de los expositores y los comentarios que puedan hacer de los participantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, comisionado Siddhartha, por llevarnos de la mano en ese recorrido ejecutivo de lo que han sido los conversatorios y especialmente esa construcción temática que ha sido colectiva y que, por supuesto, ha tematizado de manera enfática la necesidad de financiamiento para las MIPYMES. Muy bien. Tenemos entonces el espacio en agenda para el mensaje de parte de nuestra presidencia pro tempore del primer semestre del año 2021. Me gustaría trasladarle el micrófono al comisionado Nelson Arévalo, quien en representación de la presidencia conjunta nos estará dando ese mensaje. Adelante, comisionado Arévalo. Muy buenos días a todas y todos. Inicialmente quiero trasladar a ustedes el saludo de la viceministra Patricia Comandari, comisionada presidencial de El Salvador para el proyecto Mesoamérica. El saludo lo hacemos extensivo a la delegación de Nicaragua, encabezada por nuestro colega Siddhartha Marín, comisionado adjunto de Nicaragua para el proyecto Mesoamérica. Saludamos también a la directora ejecutiva del proyecto Mesoamérica, doctora Lidia From, que conduce este conversatorio. Y naturalmente nuestro agradecimiento y saludo fraterno a nuestro amigo Paul Steiner, presidente de CONAMIPE El Salvador, quien está liderando un proceso de reactivación, fortalecimiento e innovación del sector microempresarial de nuestro país. Un gusto, Paul. Y también extendemos nuestro saludo a la delegación del BCIE, quien está jugando un papel también muy importante en la dinamización de este sector de la economía. El Salvador, en su calidad de presidencia pro tempore del proyecto Mesoamérica, hemos estado junto a México como presidencia permanente, dando seguimiento a todos los acuerdos que asumimos en la última reunión de comisión ejecutiva del proyecto Mesoamérica, y en ese marco, como presidencia conjunta, estamos acá dando todo nuestro apoyo a Nicaragua como país sede del sexto foro que se realizará el 1 y 2 de junio, del cual no dudamos tendrá un éxito ya esperado, porque el sector de microempresas requiere la atención de todos y cada uno de los países que conformamos el proyecto Mesoamérica. Así es que, sin más, un agradecimiento también a todos los participantes de las instancias vinculadas al apoyo de las microempresas de los países del proyecto Mesoamérica, y no dudamos que este conversatorio también dejará nuevos insumos, nuevos elementos que nos permitan trazar políticas públicas en apoyo a las microempresas. Tengan todos muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestra presidencia pro tempore en representación de la presidencia conjunta. Muchísimas gracias por impulsar y por trabajar de la mano con Nicaragua y con dirección ejecutiva en este proceso tan importante. Muy bien, tenemos entonces como punto de agenda la foto del grupo. Me gustaría invitarles a que abran sus cámaras y los dejo en manos de Ronald González, gerente de comunicaciones del proyecto Mesoamérica. Adelante, Ronald. Gracias, doctora From. Muy buenos días a todos. Vamos a activar nuestras cámaras, por favor, para que podamos realizar la captura respectiva. Mientras activamos nuestras cámaras, yo voy a contar hasta 3 para que estemos listos para la fotografía. Muy bien. Estamos activando nuestras cámaras. Cuento hasta 3.
1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Muchísimas gracias, doctora From. Muchísimas gracias, Ronald. Muy bien, estamos listos entonces para el primer punto temático de la mañana. Está a cargo del presidente de CONAMIPE de El Salvador, señor Paul Steiner. Y el tema que nos trae esta mañana es el financiamiento para las MIPYMES. Así que con todo el agradecimiento a CONAMIPE, dejamos el micrófono en ese campo. Muchas gracias y buenos días a todos. Voy a tratar de compartir mi pantalla, si me permiten. Ahí voy. Si me hacen el favor de confirmar que lo pueden ver. Correcto, se observa muy bien. Perfecto. Bueno, es un tema bastante interesante el poder hablar de finanzas y MIPES. Uno de las impresiones que han dejado en mi mente los diferentes conversatorios que hemos tenido es que hemos ido hablando de diferentes visiones para la MIPE en términos de cómo ir para adelante y también diferentes componentes de la MIPE, su mercadeo, su digitalización, etcétera. Y ahora creo que lo que vamos a poder explorar es la sangre de la MIPE, porque este es el componente, las finanzas, lo que lleva toda la nutrición alrededor de toda la MIPE, ayudándole a poder mantenerse primero, segundo, moverse para adelante y tercero, crecer. Y lo menciono un poquito como lo mencionan los médicos, porque en realidad es un tema donde tenemos que entender muy bien al paciente. Entonces, antes de comenzar a hablar sobre finanzas en sí, voy a hablar sobre el costo de diferentes tipos de finanza. Y si comenzamos, podemos ver las diferentes fuentes de financiamiento y sus respectivos costos. Tenemos una variedad tremenda desde el extremo clandestino hasta el extremo de la banca privada. Pero interesantemente, usted puede estar con problemas serios de financiamiento y su costo del lado de la banca privada, tanto así como del lado del usurero clandestino. Los óptimos, el lugar óptimo obviamente es donde usted usa sus propias ganancias para financiar su empresa o recibe donaciones para financiar su empresa. Ahora, ¿qué hemos hecho durante los años para la MIPE en El Salvador y en muchos otros países? Nos hemos enfocado en apoyarlos a través de cooperación. Esa cooperación clasifica bajo el lado de donaciones y es el segundo más barato porque normalmente estamos entregando capital semilla o capital de trabajo sin que no sea retornable. Esa es una donación y obviamente muy agradecido, pero no me convierte en una empresa sostenible. Me da insumos para seguir sobreviviendo y una de las condiciones a la que nos ha llevado esa búsqueda de financiamiento más barato ha sido el tema de subsistencia. En El Salvador tenemos un problema serio que la mayoría de nuestras empresas micro y pequeñas son empresas de subsistencia, no de acumulación. Entonces, a medida que vamos explorando los diferentes tipos, tenemos desde un extremo, tenemos las tarjetas de crédito, que si yo me invento un producto el lunes en la mañana y me voy a CONAMIPE y me ayudan a preparar un plan de negocios, pero no tengo cómo financiarlo, tal vez porque estoy trabajando, puedo usar mis tarjetas de crédito para poder financiarme y así logro uso de dinero, pero se vuelve el uso más caro del dinero. Tenemos tarjetas de crédito aquí que están cobrando hasta 60-70% anual sobre los fondos que no han sido pagados. Luego tengo la banca privada y regulada. Básicamente ahí estoy bajo un nivel. Yo tengo que ser formal. La banca privada y regulada no tiene la habilidad
por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero de trabajar de cerca con el sector informal. La coinversión casi no existe en El Salvador. Es algo que estamos ahorita trabajando muy de cerca con el Banco Hipotecario, el Banco Central de Reserva, para poder establecer condiciones de coinversión y obviamente Capital Ángel, que va de la mano con eso. Ahora, la gran mayoría, es más, el 98% del sector informal se financia a través de las financieras no reguladas y el usurero clandestino. Las financieras no reguladas, su tasa de apertura anda por el 50% y el usurero está arriba del 95%, el usurero clandestino. O sea que tenemos realmente una situación muy difícil para la micro y pequeña empresa. Ahora entendamos cómo se conforman esas empresas en El Salvador. Y aquí tenemos una situación muy interesante, porque es una pirámide en sí. Pero estamos hablando desde el sector más grande, que son los trabajadores por cuenta propia. Luego subimos a emprendimientos. Luego subimos a microempresas de subsistencia. Luego las micros de superación, las pequeñas empresas, llegando al total de medianas empresas de solo 1,062 y gran empresa de 992. Lo cual, si tomamos en cuenta que cualquiera que factura arriba de $10,000 al mes es una empresa ya formal, entonces estamos hablando que menos de 20,000 empresas es el mercado para la banca privada. La banca privada está regulada de tal manera que no puede trabajar con las informales y entonces todo su negocio está diseñado alrededor de competir por 20,000 empresas. Esa es una autoexclusión que nos hemos impuesto a través de los años para las micro y pequeñas empresas. Un punto que quiero notar. Entonces, si vemos también el número de empresas que facturan menos de $3,000 al mes, estamos hablando que realmente es una cantidad gigantesca que realmente llega a 1.118 millones de empresarios. Interesantemente, ese es el grupo que alimenta a 2/3 de la población salvadoreña. Si ahora comenzamos a establecer quién es quién, ya vemos que el sector informal es este grupo de acá, las pequeñas, medianas y gran empresas están aquí arriba. El 70% de la población nacional no tiene una cuenta bancaria. 84% de las empresas son comercio y servicios. 74% de las MIPES informales están bajo el control de mujeres. 83% son informales y se financian con el usurero. Y el 65% de la población nacional depende de empresas que facturan menos de $2,440 al mes. Esa es la situación en la que encontramos a la micro y pequeña empresa en El Salvador. Tenemos regulación que la excluye, tenemos leyes que la excluyen, sectores del sector privado que la excluyen y también tenemos una situación donde nuestros mismos servicios estatales han estado diseñados para excluir a los informales, por ejemplo, del seguro social, por ejemplo, del lado de la formalización y los servicios estatales. Entonces, una de las cosas que uno se comienza a preguntar es si realmente estamos hablando de que lo que necesitan es dinero. Y seguimos viendo cómo se están financiando ahorita alrededor de 2,600 millones al año financian el sector informal a través de la banca estatal, las cooperativas de ahorro y préstamo, financieras no reguladas y usureros clandestinos. Luego tenemos, esos son los que facturan menos de 3,000 al mes. De ahí para arriba ya estamos hablando de estas empresas son un poco más formales y
reciben servicios de la banca privada, la banca estatal y las cooperativas reguladas. Ese fondo de financiamiento es alrededor de 13.000 millones de dólares al año. Pero estamos viendo que la gran mayoría es un 80-20. El 80% de la micro y pequeña, de las empresas del país son financiadas con el 20% del financiamiento y el 20% de las empresas del país están financiadas por el 80% del financiamiento. Esa desigualdad y disparidad también causa problemas serios en la operación de la MIPE. 84%, lo mencioné anteriormente, representan sectores de comercio y servicios. Eso significa que su orientación principal, su prioridad principal en recuperarse es la liquidez. La exclusión financiera que hemos hablado hasta la fecha es aún más ahora su principal obstáculo. Entonces, integración a la economía es su segunda prioridad más grande. Diversificación hacia nuevos productos, nuevos procesos, nuevos canales de venta para ir dejando atrás un poco los comercios y servicios es parte de su tercera prioridad, que es innovación. Y al final tenemos su cuarta, que es recordando que la mayoría de la microempresa y pequeña empresa no cursó bachillerato. Tenemos suerte si llegamos a un 40% que logró cursar 9º grado. Entonces estamos hablando de que su conocimiento es empírico, lo cual significa que su base y su infraestructura necesaria para lograr la autosostenibilidad es a través de conocimiento, planificación y administración. Eso me dice que yo necesito ver a la MIPE de una manera un poco distinta. Y si yo veo los principales indicadores de liquidez, yo puedo comenzar a ver y clasificarlos. Algunos que lo que necesitan es revisar su modelo de negocio. Eso no necesariamente requiere financiamiento. Otros, revisar su estructura de financiamiento. Ahí sí es importante ir viendo qué inclusión financiera podemos ir diseñando para ellos. Otros, reducir sus costos y gastos, eficientizar su operación, obviamente una parte esencial. Y el final es buscar capital de trabajo de diferentes tipos. Pero el lado derecho de estos cuadrantes va hacia la necesidad de financiar. El lado izquierdo de estos cuadrantes requiere una solución integral donde les ayudamos a desarrollar su modelo de negocio de una mejor manera. En CONAMIPE lo que tenemos es un plan de recuperación que cubre una gran cantidad de aspectos, pero principalmente estamos priorizando las necesidades. Sabemos que son esclavos del usurero, tienen múltiples acreedores que todavía no les han pagado. Estructura financiera es un problema serio, modelo de negocio, tienen que verlo, inyección requerida, asesoría técnica es lo que principalmente requieren después de financiamiento. Es más, en una encuesta que hicimos de 3 partes, una a principios de cuarentena, otro a mediados de finales de cuarentena y otro ya en apertura, era prioridad 1 y 2 identificada por las MIPES, que uno era liquidez y el otro era asesoría técnica. Nuestros objetivos para ellos es volverlos reestructurados, solventes, formalizados, productivos, capacitados y obviamente autosostenibles. Y eso significa que la gran mayoría de lo que hacemos para ellos primero comienza con capital semilla, emprendimiento joven y femenino, porque esa es una de las áreas donde necesitamos apoyarlos. A los que no tienen trabajo, no van a conseguir trabajo en el sector formal y necesitan emprender. Tenemos que establecer una red de infraestructura para la ley de insolvencia, algo transitorio que permita darles espacio. Tenemos, gracias a la ley MIPE, un programa que se llama PROGRAMIPE, y eso se basa en dinero para ofrecer garantías solidarias al que no puede accesar un crédito por no tener suficiente garantía. Y el otro programa se llama FECAMIPE, que está diseñado para capital de trabajo y capital semilla.
todo reembolsable, pero para esos que no tienen acceso a la banca normal. El dinero electrónico es clave. Una de las cosas que es la razón dada por las MIPES de por qué se quedan con el usurero, sabiendo que en algunos casos se están pagando más de 1.300% de interés anual, es porque el usurero no les pide un montón de burocracia y está ahí para cobrarles todos los días y ayudarles con más dinero si lo necesitan. Es más, a las 2 de la mañana cuando están bajando la canasta de papas y se les ocurre que necesitan comprar tomates también, ahí está el usurero, donde le pide necesito 30 más para tomates. Ahí está él para decirle sí, aquí está el dinero. Ese nivel de calidad de servicio es algo que tenemos que emular a través de la banca privada y las cooperativas y otros programas, pero utilizando la tecnología. Todos los microempresarios tienen celular y eso nos permite hacer un cobro diario, por ejemplo, o un incremento de fondo o de saldo a través de un botón. Hay una gran cantidad más de temas que podemos hacer, pero les quiero enfatizar lo que necesitamos es darles una solución integral. Necesitamos asegurar que los servicios técnicos que se le aplican a la MIPE también están disponibles para ayudarles a mejorar su sistema de negocio. Solo quiero dejarlos con esta gráfica que realmente nos permite ver cómo están las prioridades que traducimos de lo que teníamos, liquidez, inclusión y transformación, siendo las prioridades principales y cómo lo podemos ir logrando a través del conocimiento de la MIPE. Y estos son los servicios que tenemos que irles dando para poder ayudarles a ir enfocando todo lo que necesitan y poder volverse acumuladores en vez de solo subsistencia. Voy a parar en este momento porque creo que he agotado mi tiempo y adicionalmente hay mucho más que podemos hablar sobre este tema, pero haré disponible la presentación al que quiera una copia y obviamente invito a que nos comuniquemos entre nosotros con diferentes ideas de cómo podemos irnos apoyando más, pero en particular cómo podemos transformar la micro y pequeña empresa, cambiando lo que tradicionalmente hemos tenido como un modelo económico donde la población y el medio ambiente están al servicio de la economía y las finanzas, cambiándolo, transformándolo para que la economía y las finanzas estén al servicio de la población y el medio ambiente. Esa es la transición, esa es la transformación que el presidente Bukele nos ha comandado a través del Plan Cuscatlán, y eso es en lo que estamos trabajando todos en el ramo económico del gobierno para poder asegurar que la micro y pequeña empresa recibe el servicio de integración económica que le permita formalizarse y ser un jugador de calibre completo en la economía de El Salvador. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente de CONAMIPE, el señor Paul Steiner, por esta excelente reflexión. Nos deja con muchas preguntas y con muchas ideas también. Así que vamos a abrir el micrófono para consultas, comentarios, preguntas, observaciones de parte de nuestros participantes. Solicitamos el uso de la función de la mano levantada, por favor, para poder hacer las preguntas. Adelante. Señor Jorge Morales, tiene el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Paul, por esa explicación, esos datos que nos ha suministrado. Gracias a la presidenta Potempori y por a ustedes todos por la organización de este sexto conversatorio tan importante y que nos va a arrojar luz con mira
al foro mesoamericano que vamos a tener el 1 al 2 de junio. Lo más preocupante de todo esto es que la mayoría de países latinoamericanos y sobre todo centroamericanos prácticamente tenemos el mismo modelo de problemas, tanto a nivel de financiamiento y las dificultades para acceder las micro, medianas y pequeñas empresas a los créditos blandos, a los créditos que le permitan desarrollarse real y efectivamente, y por eso ustedes ven que la misma realidad que ustedes tienen es similar a la mayoría de países latinoamericanos, donde el sector informal tiene un gran espacio, sobre todo en las MIPYME, y más en empresas de subsistencia y de pequeña acumulación, donde mayormente se reflejan esos préstamos. Aquí le llamamos los préstamos de los motoristas, porque la primera venta que hacen a diario los negocios en nuestro país, la tienda y los micro pequeños empresarios, son para cubrir esas obligaciones, sea diaria o semanal. Eso es prácticamente insostenible. Esos son préstamos que rondan entre un 20 y un 50% mínimo. Muchas veces se colocan hasta un 80% y es una gran realidad. Y la única forma de desarrollar a la micro y pequeña empresa son dos fuentes básicas identificadas, que son las ayudas de organismos internacionales y las ayudas de los gobiernos centrales, con los recursos que ellas mismas puedan ir generando. Y para eso se necesitan elementos que le permitan a las MIPYME primero irse formalizando, pero para permitir que las MIPYME se formalicen, tenemos que abrirle una brecha. Entonces, la brecha que le podemos abrir a las MIPYME dándole facilidades para que puedan formalizarse y a la vez ser contribuyentes del Estado. Ahora bien, como le dije, las dos fuentes que hemos podido identificar, por más vuelta que le damos al asunto, son dos esenciales para la micro y pequeña empresa y los negocios de subsistencia, que son las colaboraciones internacionales o los préstamos blandos dispuestos por organismos internacionales y los propios de los gobiernos centrales, con mira a que directamente le lleguen a las MIPYME sin intermediario, utilizando los mecanismos del Estado que tienen disponibles en cada país, sin intermediación, porque el problema está en la intermediación y que a veces no le llega a las MIPYME los recursos que los mismos organismos internacionales se disponen, o que el gobierno, con todo el esfuerzo que hace, a veces existen esas trabas. Por eso nosotros decimos que le llegue directo sin trauma. El MIPYME paga, es pagador y ha demostrado ser pagador. Ahora, ¿qué necesitamos? Crear las condiciones, fortalecer las instituciones centrales de la MIPYME en cada país, tener un solo órgano central en cada país, independientemente de las cantidades de ramificaciones que tenga ese órgano central MIPYME. Y esa es nuestra preocupación, Paul. Te vamos a agradecer que si nos puede compartir esas informaciones, esas datas que ustedes tienen. Nosotros en nuestra parte tenemos data también que en su oportunidad se la haremos llegar. Así que bendiciones, esa era nuestra preocupación desde República Dominicana. Gracias. Sí, con todo gusto lo comparto. Solo un comentario rápido ahí, tienes toda la razón. La formalización yo la llamo integración económica, porque mientras no están formales son excluidos y desintegrados. Nosotros tenemos una ley de integración económica que está a punto de llegar a la Asamblea Legislativa, no más cambie luego de las elecciones. Y eso se basa en un periodo de 3 años, un periodo transicional de 3 años que le va a permitir a la micro y pequeña empresa que factura menos de $2,440 al mes,
entrar a través de tributos fiscales y tributos de seguro social, acompañado por un técnico y acompañado por un fondo de reemplazo del usurero. Te doy un ejemplo. Si tú, una clienta que conocemos, ella tiene préstamos de $4,000 con el usurero. Ella paga al mes $640 de intereses y solo factura $1,000. Entonces su ingreso neto es 36%. De ahí solo le quedan $360 y con eso no paga la familia y no compra mercadería. Si yo reemplazo esos $4,000 con un decreciente de 3 años al 25% anual, que es ya una tasa alta, pero una tasa más dirigida a una persona sin trayectoria financiera, esa cuota baja a $187 al mes. Cuota de seguro, intereses y capital. Le sube su ingreso neto al 80% de su venta, lo cual significa que ahora sí puede manejar su vida, puede acumular y puede comprar mercadería. Entonces, con solo esa estrategia, y no tiene que ser un crédito blando, porque 25% es un crédito caro para nosotros que tal vez estemos formales, pero para un informal ese es un crédito extremadamente blando, comparado a que la tasa más baja del usurero clandestino es eso mensual. Entonces, sí hay maneras de hacerlo. Este programa comienza en el segundo semestre de este año en El Salvador y estamos muy, pero muy entusiasmados de que eso va a cambiar la vida de miles y miles de empresarios micros y trabajadores por cuenta propia en El Salvador. Muchísimas gracias al viceministro, señor Jorge Morales, del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES de República Dominicana, y muchas gracias al señor Steiner por esa reacción. Muy bien, continuamos con el micrófono para comentarios y observaciones. Tenemos al señor Leonardo Torres. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos los que, yo digo que conspiramos para que las MIPYMES se desarrollen y fomenten en la región mesoamericana y en el mundo. Paul, me gustó mucho el enfoque de ustedes cuando hablan de MIPES. Yo he estado discutiendo con los organismos multilaterales, me refiero a Unión Europea, Banco Mundial, que a veces se habla de MIPYME y el concepto de MIPYME es muy amplio. O sea, es una cosa, tiene particularidades especiales la microempresa, la pequeña empresa, que la mediana empresa. Por ponerle un ejemplo, voy a tratar de ser muy breve. En Nicaragua contamos con una ley, la ley número 645, que es la ley de fomento de la MIPYME, pero el rango que nos quedó por un producto de capacidad de negociación de la gran empresa, para la mediana empresa es muy grande. Por decirle algo, microempresas son de 1 a 5 trabajadores. La pequeña empresa es de 6 a 30 trabajadores, pero la mediana empresa es de 31 a 100 trabajadores. Sin embargo, las políticas públicas en general benefician tanto a la mediana con 100 trabajadores, que para Nicaragua una mediana con 100 trabajadores es una empresa sumamente importante, ¿no? Y de igual manera beneficia la misma política pública al que tiene 3 trabajadores. Eso nos da una política pública bastante excluyente, porque la microempresa no puede tener acceso a la política pública. Y me refiero sobre todo a aquellos beneficios fiscales, ¿no? Listas taxativas, etcétera, dentro del marco regulador de la fiscalización del país que beneficia en general a las MIPYMES. Yo creo que ya es hora que empecemos a trabajar con políticas diferenciadas para la micro, pequeña y mediana empresa, de forma diferenciada. Yo me entristezco mucho cuando se nos dice que las MIPYMES somos informales. Yo no sé cómo me dicen eso. Porque las MIPYMES, sobre todo la pequeña y mediana, un poco menos la micro, tenemos un peso importantísimo, por no decir el mayor, en afiliación del Seguro Social.
por decir algo. Ah, porque es que la ley fiscal, por ejemplo, en Nicaragua, habla de un régimen que se llama cuota fija, entonces dice, los que están en cuota fija son informales. Eso no es cierto. Ese es un régimen fiscal que lo establece la ley. Por lo tanto, sí pagan impuestos, pero pagan impuestos de acuerdo al régimen que ellos son incluidos. No es que no sean formales. Claro, hay que trabajar en el tema de formalización, indudablemente. La microempresa es una empresa bastante de subsistencia, está claro. Muy poco exporta, la pequeña empresa y mediana tiene mayor capacidad de exportación, ya lo estamos haciendo, etc. Por eso me gusta cuando Paul habla de MIPE y de El Salvador con una política de fomento específica a la micro y pequeña empresa, que son los más vulnerables, son los más excluidos de todas las políticas y los sistemas. La mediana empresa tenemos bastante nivel de posibilidades de que nos incluyan. Porque bueno, en las economías centroamericanas y meso, sí, excluyendo México tal vez y Colombia, pues somos pequeñas. Lo otro que quería tal vez patentizar, me gustaba mucho el planteamiento de Morales en el sentido, Jorge, en el sentido de que aquí tenemos que establecer, y venimos batallando en esto desde hace muchos años, políticas claras para reducir la exclusión en general. Primero, la exclusión de las políticas públicas, porque la verdad es de que hay políticas públicas que excluyen al sector privado de MIPYMES. Recuerden que casi siempre los gobiernos se sienten cómodos pues platicando, negociando con la gran empresa. En primer lugar, pues son pocos. Y en segundo lugar, porque generalmente son niños de banco. Además, tienen sistemas financieros regionales. Y hablar con la MIPYME, pues, si bien es cierto, son muchos, pues un sector atomizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que trabajar en estas políticas de reducir la exclusión de las políticas públicas. El sector privado es único y a la gran empresa le cuesta entenderlo y aceptarlo sobre todo. El sector privado son las MIPYMES, la pequeña y mediana producción agropecuaria y la gran empresa. Ese es el sector privado. El sector privado no es únicamente la gran empresa y a veces hablan del sector privado refiriéndose a la gran empresa o a las cúpulas empresariales. Dicho esto, no, ya la exclusión financiera, Paul, como bien lo planteaste, es el acabose de la MIPYMES. No podemos desarrollar, reactivar las economías de nuestros países y todo el trabajo de fomento que hacen los gobiernos. En Nicaragua, el MEFCA, Economía Creativa, hacen importantes esfuerzos de inversión de recursos públicos para impulsar a este sector. Sí, tenemos un adversario silencioso, con mucha fuerza y poder, la banca comercial. La banca comercial nuestra, que además es regional, esa banca en el pasado no ha sido amiga de las MIPYMES. En el presente tampoco lo es y en el futuro no lo va a hacer, porque la banca comercial no se siente incómodo financiando el microcrédito. Jamás se han sentido cómodos y no les interesa ese segmento de mercado, ¿no? La banca comercial prefiere colocar créditos arriba de 100,000, 200,000 dólares, porque es mucho más cómodo para un banco hacerlo. No microcréditos de 2,000, 3,000, 5,000 hasta 30,000 dólares, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema serio, porque todo el fondeo internacional se canaliza a través de la banca comercial. Entonces, las microfinancieras que fueron creadas hace algunos años para satisfacer las necesidades de las MIPYMES se han venido convirtiendo en financieras y algunos en bancos, perdiendo su objetivo primario, que era financiar casualmente el microcrédito. Todavía podemos trabajar con RECAMIF, con organizaciones regionales como esta y las microfinancieras para poder mejorar la tasa de interés que verdaderamente son muy altas para nuestro sector. Y voy a ir concluyendo, Paul, porque ustedes lo mencionaban, ¿no? Las bancas de fomento. Si nuestros países no tienen bancas de fomento sólidas, las MIPYMES estamos con serios problemas. Ustedes han venido trabajando con sus bancas de fomento, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, y los que no han podido canalizar recursos a través de la banca de fomento para las MIPYMES lo han hecho a través de las cooperativas de ahorro y crédito, con buen suceso. Entonces necesitamos nosotros fortalecer las bancas de fomento, que son bancas del Estado generalmente, ¿no? Con alguna participación privada, pero bancos del Estado. Ese para mí es el canal, pero como banca de primer piso, no como banca de segundo piso.
que lo que hacen es colocarle a la banca comercial, no, sino a las empresas directamente, ¿no? Por el otro lado, para no ampliar, no extenderme, la inclusión en temas de tecnología, porque tú mencionabas, es un tema clave. Realmente las MIPYMES no son bancables. Como hemos estado excluidos, entonces es difícil para la gente, ¿no? Incorporarse a este sistema financiero que a veces es kafkiano. Y por el otro lado, los organismos multilaterales todavía no entienden que necesitamos nuevos mecanismos de financiación. Tenemos que hacer reingeniería aquí. Tenemos que hacer reingeniería buscando esos nuevos mecanismos de financiación. Trabajar más con fideicomisos con los estados respectivos para que estos estados puedan financiar, como decía Jorge, en mejores condiciones a las MIPYMES. Y esa es una lamentable situación que vivimos todos, ¿no? Y por último, a ver, los organismos regionales de integración regional, Mesoamérica, SICA, hay tantos organismos de integración regional, latinoamericanos, etcétera, tenemos que hablar un mismo idioma. O sea, coordinar acciones. Los recursos son limitados y a veces competimos los mismos organismos de integración por esos recursos. Y entonces a veces, bueno, aquí hay una persona al veces que no me va a hacer mentir, pero a veces pues los organismos de integración cada uno pide por su lado apoyo o financiamiento o fondeo y no se articula un plan estratégico de que trabajemos de forma común en la región. Eso hace más eficiente la utilización de los pocos y limitados recursos que tenemos y además el impacto se mide mucho mejor. Tenemos más impacto en esas necesidades inmediatas. Post-COVID, no esperemos reactivación económica, colegas, señores, estimados comisionados de gobiernos. No esperemos reactivación económica si no trabajamos rápido en el tema del crédito. El crédito es el combustible de los vehículos de la economía. Un vehículo sin combustible no camina, no va rápido, se queda a medio camino. Y el crédito, seamos francos, todos los países lo saben, ¿verdad? Está en manos de la banca comercial. Si no logramos buscar nuevos mecanismos de financiación para las MIPYMES, no va a haber reactivación económica con la magnitud que nosotros queremos crecer en Centroamérica y en Mesoamérica. Nicaragua tiene una meta de 3,5 máximo, 2,5, 3,5 positivo. Ya abandonamos la recesión económica. Cuando MIPYME ha dicho vamos a crecer más o menos 2%, pero si no logramos reactivar el crédito, no va a ser posible. Así que a mí me parece extraordinaria esta presentación muy ejecutiva de Paul, los comentarios de Jorge Morales y por supuesto Bessie tiene mucho que decir en estos temas. Hemos discutido con el Bessie esta situación muchas veces y creo que tenemos que llegar a unos acuerdos mínimos. Yo esperaría que en esta séptima conversatorio, que para mí es uno de los más importantes, ¿no? Como dicen en El Salvador, ¿no? Sin pisto las cosas no caminan. Entonces es necesario que como resultado del sexto foro MIPYME haya una resolución clara en temas de financiamiento y de fomento y de mecanismos nuevos de financiamiento y creo que el BES y el BID tienen mucho que decir. Muchas gracias, Paul. Muy importante tu presentación. Le diremos a la doctora From que nos la comparta, ¿verdad? Para compartirlo con nuestros gremios empresariales, con nuestras cámaras empresariales y totalmente hacemos nuestra tu presentación y las observaciones del señor Morales. Gracias, doctora From. Muchísimas gracias al presidente de CONIMIPYME, señor Leonardo Torres, y gracias también al señor Jorge Morales, viceministro de República Dominicana, por estas reflexiones. Creo que lo que ha puesto en la mesa el señor Paul Steiner es vital y tomamos nota de la urgencia de llegar a unos acuerdos mínimos en relación al financiamiento de las MIPYMES. Muy bien, tenemos entonces la segunda ponencia de este conversatorio y está a cargo del BESIE, específicamente de Randall Hooker, quien es ejecutivo de instituciones financieras e intermediación de los programas estratégicos del BESIE.
Muchísimas gracias al BESIE por el apoyo brindado y por la presentación que nos están realizando. Muchas gracias, doctora From. Buenos días a todos, buenos días, señores comisionados. Voy a compartir mi pantalla, si me permite. Si me confirman, si la pueden ver, por favor, para estar seguro. Confirmamos. Gracias, doctora. Bueno, nuevamente, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación al BESIE. Para nosotros es un privilegio siempre apoyar en los diferentes eventos del Proyecto Mesoamérica como parte de nuestro rol de miembro del Grupo Técnico Interinstitucional. Estaba escuchando detenidamente al señor Leonardo Torres y comparto 100% con su posición. La verdad es que desde el banco, y tal vez antes de empezar con la presentación, solo dejar ese punto. Desde el banco estamos conscientes que muchos de los productos y programas que nosotros ofrecemos a través de la intermediación financiera va dirigido principalmente a la pequeña y mediana empresa, porque trabajamos principalmente con la banca comercial. Y en ese sentido hemos estado valorando diferentes esquemas que nos permitan atender a las microempresas. Una opción que se estaría planteando la posibilidad de crear un fondo que esté fuera del balance del banco para que canalice recursos a través de microfinancieras para atender a ese sector, o a través de préstamos directos al sector público para que también atiendan al sector. Entiendo que, por ejemplo, en el caso de El Salvador hay en revisión un proyecto grande de crédito al sector público justamente para atender a las microempresas. Entonces, tal vez quería comenzar mencionando ese tema. Ya pasando a la presentación, queremos compartir un poquito las acciones que el banco ha venido realizando en apoyo a la MIPYME. Como ustedes saben, el año pasado cumplimos 60 años de historia en el banco, y tal vez creo que es una oportunidad para poner en contexto un poco lo que el banco ha representado para los países centroamericanos y para los países del SICA. Como ya todos saben, no voy a entrar en detalle en esto, somos el banco multilateral de los países del SICA, y nuestra misión es promover el desarrollo económico y social equilibrado de los países miembros y la integración regional. En esta, tal vez regreso a esta, en estos 60 años de historia, como les mencionaba, cuando el banco se funda en 1960, se crea en el marco del Tratado de Integración Económica Centroamericana con 5 países miembros, que son los 5 fundadores: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Imagínense que era un banco de un capital de $2 millones. Al día de hoy, 60 años después, nos hemos convertido en un banco de $7.000 millones con 13 países miembros, y tenemos el mejor rating de toda Latinoamérica. Entonces, eso ha sido, digamos, es importante destacar esa evolución que ha tenido el banco, como de ser un banco, como les digo, de un capital mínimo casi, con 5 países, a ser un banco, una de las instituciones financieras más importantes de toda Latinoamérica. Y eso ha sido gracias, obviamente, al decidido apoyo de todos nuestros países miembros, de los gobiernos de los países del SICA, entre otros gobiernos que apoyan decididamente al banco. Aquí esto demuestra de cierta forma cómo ha crecido el BESIE en su rol en Centroamérica. Si vemos en los últimos, bueno, si vemos del periodo 2004-2018 y comparamos los desembolsos que ha hecho el BESIE versus las otras 2 multilaterales que están presentes en la región, que son el BID y Banco Mundial, el BESIE ha desembolsado el 46% de los recursos a estos países, o sea, a los países centroamericanos, versus el 35% del BID y el 19% del Banco Mundial. Y esto a nosotros como BESIanos nos gusta venderlo o promoverlo porque muchas veces se habla más del BID y Banco Mundial. Sin embargo, como podemos ver claramente en esta gráfica, el banco más representativo de Centroamérica, la multilateral más representativa de Centroamérica, es el BESIE. Y en ese sentido cumplimos nuestro rol como banco de integración centroamericana. Como les mencionaba antes, al día de hoy tenemos 13 países miembros, tenemos los 5 fundadores que podemos ver aquí arriba a mano izquierda. De ahí tenemos países regionales no fundadores, que son Panamá, República Dominicana y Belice. Con eso cumpliríamos con los 8 países SICA. Por otro lado, tenemos a los socios extrarregionales, que son la República de China, Taiwán, República de Corea, México, España, Argentina, Colombia y Cuba. Y
como tenemos todavía, digamos, algún capital disponible, nos encontramos siempre en búsqueda de nuevos países miembros para seguir fortaleciendo el capital accionario del banco. ¿Cuál es nuestra estrategia institucional actual? La estrategia es para el periodo 2020-2024 y los ejes estratégicos principales en la que se basa esta estrategia: la competitividad sostenible, la integración regional, el desarrollo humano e inclusión social, con dos ejes transversales que son la sostenibilidad ambiental y social y la equidad de género. En otras palabras, estos ejes transversales quieren decir que en toda operación que el banco financie o toda operación que analice, tiene que considerar criterios ambientales y sociales y criterios de equidad de género. Entonces, solo para hacer un repunte rápidamente de la estrategia actual, entre los objetivos que tiene esta estrategia es siempre el apoyo a la MIPYME, sigue siendo uno de los principales sectores a los que el banco quiere seguir impulsando y apoyando. Y como parte de ese compromiso, es importante mencionar que en el 2019, ya con la entrada de nuestro nuevo presidente, el doctor Dante Mossi, el banco antes tenía una sola división que atendía a todos los sectores y países miembros del BESI. Con la entrada del doctor Mossi se decidió separar en dos gerencias, o sea, toda la parte de negocio se separó en dos gerencias. Una que era la gerencia del sector público soberano, que atiende específicamente solo los créditos soberanos, y una gerencia que atiende específicamente al sector privado y al sector público no soberano. Entonces, con eso, con el fin de obviamente potenciar más la inversión o los proyectos que se pueden apoyar al sector privado y público no soberano a través de diferentes productos, entre ellos la intermediación financiera. Estos son, digamos, como les decía, se creó esta gerencia del sector privado, donde tenemos 4 áreas principales. Un área de proyectos regionales, que es apoyar el desarrollo de proyectos que atiendan a 2 o más países, perdón. Sobre todo en todo lo que es la agenda del sistema de integración centroamericana y obviamente la agenda del proyecto Mesoamérica. Tenemos un área de estructuración financiera que ya es más el área como de corporate finance, digamos, de project finance. Tenemos el área de instituciones financieras y proyectos especiales, que es el área en que estoy yo, y es toda la atención a los programas de intermediación financiera. Y una nueva área que vamos a crear en los próximos meses, que es toda la parte de apoyo a las asociaciones público-privadas. ¿Cuáles son nuestros clientes a través de esta gerencia? El sector público no soberano, el sector privado corporativo y el sector financiero. Entonces, como le mencionaba, a través de esta nueva gerencia, estos son los 8 productos que ofrecemos. Créditos directos o préstamos directos, sobre todo al sector público no soberano, préstamos cofinanciados, préstamos estructurados o project finance, la parte de préstamos AB o AB loans, el apoyo a asesorar, estructurar asociaciones público-privadas y obviamente también el componente de financiamiento del sector privado, garantías financieras, administración de fideicomisos y la intermediación financiera. Ya en lo que concierne a la intermediación financiera, el banco viene desarrollando este producto desde finales de los 1990. Consideramos que somos el principal organismo que administra y canaliza recursos en apoyo a la MIPYME a través de la línea global de crédito. Y como les mencionaba, el producto de intermediación financiera lo brindamos a través de 4 estructuras principales. Uno es la línea global de crédito, que ya me he escuchado que le he mencionado en varias ocasiones, que básicamente es una línea de crédito a instituciones financieras intermediarias con que trabajamos en la región, que son aproximadamente 90 instituciones, y a través de esos recursos, ese cupo de recursos que les damos, ellos pueden utilizarlo en diferentes programas que van dirigidos a diferentes temáticas, que las vamos a ver un poco más adelante. También en algunos de estos programas también ofrecemos recursos de asistencia técnica, fondos de garantía en algunos casos, y recursos de capital semilla o pequeñas donaciones. Como les mencionaba, estamos trabajando ahorita con 90 instituciones financieras que son clientes del BESIE, que se dividen en bancos públicos, bancos privados, cooperativas, cajas de ahorro y crédito y microfinancieras, entre otros. Tal vez aquí hago la salvedad de lo que mencionaba al comienzo. Sí trabajamos con algunas microfinancieras y cajas de ahorro y crédito, pero de forma muy limitada. Se debe principalmente a muchos temas de políticas de riesgo y crediticias que tiene el banco,
y por eso nuestro mayor enfoque ha sido en clientes de bancos comerciales que sí pueden cumplir con esas políticas de riesgo y crédito que exige el BES. Y por eso, bueno, lo que mencionaba de tratar de buscar un nuevo esquema, un esquema diferenciado que ayude a la microempresa. Los sectores que atendemos a través de la línea global de crédito, a la MIPYME tradicional, toda la parte de emprendedores a través de un programa que se llama Dinámica, apoyo a mujeres empresarias en temas de género, a los sectores productivos, al sector de la vivienda, a municipalidades. También podemos ofrecer a través de nuestros intermediarios financieros financiamiento a las municipalidades, toda la parte de comercio exterior, inversiones ambientales y educación a través de un programa de crédito educativo. En lo que es específicamente en apoyo a la MIPYME, contamos con estas facilidades o programas. El primero es la facilidad de apoyo al sector financiero para las MIPYMEs afectadas por COVID-19. Sobre esta facilidad voy a entrar un poquito más en detalle. Tenemos también un programa de apoyo a la MIPYME tradicional, un programa de apoyo a la MIPYME con enfoque en agronegocios, un programa de apoyo a la MIPYME con enfoque en eficiencia energética, energía renovable y producción más limpia, o lo que llamamos MIPYME verdes. Un programa de apoyo a MIPYMEs amigables con la biodiversidad, o Cambio 2, que esperamos iniciar con su implementación a mediados de año. Este es el primer proyecto que se nos aprobó con recursos del Green Climate Fund hace aproximadamente un año. Tenemos un programa de financiamiento empresarial para mujeres, o FEM, y un programa regional de competitividad y sostenibilidad para las MIPYMEs turísticas, Promitur. ¿Cuáles han sido los logros que hemos acumulado en apoyo a la MIPYME en los últimos años? Como les decía, a finales de 1990, 1996 aproximadamente, es que el banco empieza a desarrollar el producto financiero de intermediación financiera. Y en ese periodo, hasta el año octubre de 2020, tenemos data que hemos logrado desembolsar más de $2.000 millones en apoyo a la MIPYME. Hemos otorgado 715,000 créditos, de los cuales 57% han beneficiado a mujeres y 43% a hombres. El monto promedio por crédito ha sido de un poquito más de $2.900, y el principal destino de los recursos ha sido a capital de trabajo, 91%, activos fijos 8% y otros 1%. Este dato no incluye las facilidades de apoyo, la facilidad de emergencia en apoyo a las MIPYMEs afectadas por COVID, porque es un dato octubre de 2020 y porque voy a entrar en más detalles sobre ese programa en la siguiente filmina. Como les mencionaba, esta facilidad de apoyo al sector financiero se decide por nuestra junta directiva en marzo del año pasado, en que se declara la pandemia, cómo podíamos apoyar de una forma más rápida y más ágil a las MIPYMEs que fueron afectadas por el COVID-19. Entonces nuestra junta directiva en marzo de ese año decide crear todo un programa de apoyo a la reactivación económica y a la emergencia del COVID, y entre los componentes de ese programa está una facilidad de apoyo al sector financiero dirigido principalmente a las MIPYMEs que fueron afectadas por el COVID, con una dotación de recursos reembolsables principalmente y una pequeña dotación de recursos no reembolsables. Y el destino principal de estos recursos era protección del empleo. Entonces, una de las variables que se incluyó en el programa es que las MIPYMEs tenían que recontratar o retener al menos el 70% de sus empleados. Entonces, o como les decía, el fin al final del programa es apoyar la reactivación económica y proteger el empleo centroamericano, obviamente, que hemos sido afectados por esta pandemia. ¿Quiénes nos han apoyado con recursos? Aparte de recursos ordinarios del BESI, también hemos contado con recursos de KfW o la cooperación alemana, la Unión Europea y Taiwan ICDF. Y también estamos ahorita gestionando algunos recursos del DFC de Estados Unidos. Como les mencionaba, los recursos, hay una pequeña dotación de recursos no reembolsables para asistencia técnica, pero la mayoría de los recursos son de crédito, y tenemos un fondo de garantía de aproximadamente $30 millones. El monto de la facilidad al día de hoy, la facilidad cuenta con $650 millones, y disponibles a marzo de 2021 hay $320 millones. Iniciamos con su implementación en julio del año pasado, y la duración no tiene una fecha específica, sino hasta que se coloquen todos los recursos. El mecanismo de implementación, como les he mencionado, es la línea global de crédito que el banco tiene a través de las instituciones financieras intermediarias con que trabajamos
en todos los países del SIC. ¿Cuáles son los resultados a la fecha? Hemos logrado a marzo de este año desembolsar más de 323.3 millones de dólares. Esta es y si vemos acá está la distribución de cómo hemos desembolsado en los diferentes países. La mayoría ha sido, como podemos ver, destinado a Honduras con 89.2 millones, El Salvador con 81.6 millones, seguido de Panamá con 61 millones, Nicaragua con 48.5, Costa Rica con 26 millones y Guatemala con 17 millones. Aquí ya, aquí tal vez es importante mencionar, de esos 323 millones que hemos desembolsado a IFIs, nos han justificado, o sea, de que la IFI ya ha prestado a MIPYMES, nos han justificado a la fecha 101 millones de dólares. Estos 101 millones han sido, como podemos ver, la mayor parte ha sido justificado por parte de El Salvador con 46 millones y Nicaragua con 40 millones. Ha logrado la retención o la recontratación de 28,000 empleos y hemos, los empleos que hemos beneficiado, generado, ha sido más de 28,000 empleos y hemos apoyado en la recontratación de más de 2,000 empleos. Entonces, de cierta forma aquí podemos ver el reflejo de cómo el programa está cumpliendo con su objetivo de recontratar o de generar empleo y también destacar que sí, aquí falta mucha data por presentar, porque como les decía, de 323 millones que hemos desembolsado, nos han justificado 100 millones. Entonces, a la fecha de hoy todavía quedan más de 200 millones por justificar y obviamente ahí tendremos una data mucho más rica de todos los apoyos que el banco ha venido haciendo a la MIPYME. Ya para cerrar, indudablemente el trabajo que el BCE hace en apoyo a la MIPYME no lo hace solo. Como pudimos ver en algunas láminas, contamos con socios estratégicos con la dotación de recursos financieros, como son el Green Climate Fund, la Unión Europea, la cooperación alemana, el gobierno de México, el European Investment Bank, ISC, Taiwan ICDF, OFID, PNUD y el fondo, el GEF. Y también, obviamente, a nivel político o a nivel de desarrollo de políticas públicas, también trabajamos con aliados del SICA, en diferentes instancias del SICA, que podemos ver acá, y aliados regionales también, como la OEA, obviamente el mismo proyecto Mesoamérica, entre otras instancias, como Red Camid, que ya lo mencionó el señor Leonardo Torres, entre otras entidades con que nos apoyamos y con quien trabajamos para desarrollar todos los programas que hemos venido atendiendo a través del BCE. Ahí tal vez destaco también que como BCE nosotros somos parte del Consejo Directivo de Centro-MIPE, en donde obviamente el banco comparte con las autoridades nacionales que atienden a la MIPYME, y ahí obviamente nos ayuda a retroalimentar y a escuchar de primera mano las políticas públicas que se están desarrollando y cómo podemos atender o desarrollar nuevos programas que ayuden a los gobiernos a apoyar en este sector de la MIPYME. Así que esa es mi presentación de forma muy resumida y muchas gracias y atento a cualquier consulta. Muchísimas gracias al BCE, a Randall, por esa presentación que nos ha compartido. Y ciertamente que el BCE ha sido un aliado importante y lo seguirá siendo. Estamos seguros de ello. Y pues es importante este diálogo entre actores de primera línea en las MIPYMES con las instancias financiadoras como el BCE. Muy bien, tenemos espacio para consultas, comentarios. A Randall, por favor, utilizamos la función de mano levantada. Vemos que don Leonardo Torres tiene mano levantada. Gracias, doctora From. Nicaragua. Adelante. Gracias, Randall. Muy interesante la presentación. Yo siempre lo he dicho, Randall, se lo he dicho al presidente Mossi, se lo he dicho al vicepresidente Díaz, al director Sabino Escobedo, que atiende el área del sector privado. Han tenido la deferencia de reunirse con nosotros en algunas ocasiones para discutir este tema, Randall. No sé qué pasa. Algo está pasando. En el caso de Nicaragua ha sido lamentable la ejecución del programa. Más o menos se ejecutaron casi 48 millones, Randall, al cierre de diciembre, ¿no?
quedaba como un saldo de 1,5, 1,8 millones. Aquí fueron 3 bancos los que ejecutaron estos fondos. El banco que más ejecutó, que casi llegó arriba, el 22 millones, fue Banpro, y después otros bancos como Ficosa y BDF con fondos muy chiquitos. Todos estos bancos son regionales, sobre todo Banpro, la FIS, etc. Sin embargo, los otros bancos pues no tenían apetito por el programa. En Nicaragua existe una liquidez arriba, casi llegando al 50% de la banca, entonces pues, raramente, pues, con exceso de liquidez no estaban con apetito para ayudarnos a canalizar este flujo. Lo que le preocupa a Nicaragua, al sector privado y a nuestra organización sobre todo, me refiero a CONIMIPYME, y ya lo hemos analizado, se lo hemos trasladado al presidente Mocesto, que se distribuyeron 40 millones, ponerle Randall con tu presentación de este momento, a 221 empresas, Randall, fue eso. Es la información que tenemos del presidente Mose. Y se dieron 400 y algo, 441, creo, subpréstamos, ¿no? De estos 40 y pico, 421 subpréstamos. De estos casi más de 40 millones de dólares. Si yo hago una simple aritmética, simple, el crédito promedio lineal, que no funciona así en finanzas, pero bueno, el crédito promedio lineal da $150,000 por empresa. ¿Cuántas microempresas se beneficiaron? En Nicaragua las microempresas no pueden hacer ese préstamo con ese volumen. El crédito máximo de las microempresas nuestras anda por el orden de $30,000, $40,000 máximo. Además, el programa del BCE establecía que el crédito máximo para la microempresa era de $10,000. Para la pequeña empresa, creo que era de 100,000, me imagino, o 200,000, el máximo. Pero para la mediana empresa era $5 millones. $10,000 para la micro, $5 millones para la mediana empresa. ¿Hacia dónde estaba dirigido este programa? ¿Estaba dirigido a la MIPE, que señalaba el señor Paul, que es la micro y pequeña empresa? No. La banca comercial se siente más cómoda canalizando su fondo a los clientes A y algunos B, que son mediana empresa. Entonces, ¿qué sucede? Y que no estamos en contra. Por supuesto, es financiamiento, no son fondos sin contrapartida, no son donaciones. Pero en términos sumamente concesionales, Randall, que ustedes dieron a nuestros países. Tasas de interés que no llegan ni al 3.5% anual del BCE. Un fondo de garantía concertado con Taiwán y KfW de Alemania, que también creo que tuvieron alguna participación, no sé si Unión Europea, de más de $60 millones para poder hacer que las tasas de interés fueran más bajas. Ese fondo de garantía no se le trasladó a las pocas empresas, micros y pequeñas empresas, que se les otorgó este préstamo. Nosotros con MIPYME somos una organización muy seria. Y cuando hacemos señalamiento lo hacemos con pruebas. He estado pidiendo al vicepresidente Díaz, que fue designado por el presidente Mossi para atender este asunto de Nicaragua, y no he recibido todavía el detalle, ¿verdad?, de cuáles fueron esas microempresas que se beneficiaron. De ese universo de 221 empresas que se distribuyeron un financiamiento de $40 millones. 48 en el caso nuestro al cierre de diciembre. Eso nos preocupa, Randall. Nos preocupa porque el objetivo del programa, y no estoy culpando al BCE, ojo, esto no es culpa del BCE, esto es culpa de nosotros, los nicaragüenses. Porque el BCE tiene sus mecanismos, su correa de transmisión para llevar el financiamiento, y era la banca comercial. El programa, desde el inicio, no contemplaba, hasta donde yo sé, trasladar financiamiento a través de las bancas de fomento. En el caso de Nicaragua, ya el Banco de Fomento a la Producción está con todos sus documentos entregados al BCE debido a una autorización, a una solicitud que hicimos nosotros, ¿verdad? Y también el BCE propuso a SIGSA El Salvador, con el cual hemos trabajado, que ha financiado microfinanciera. Tampoco, señor Aníbal Montoya, gerente general de SIGSA, me confirma que no hay ninguna comunicación del BCE. Y el Banco de Fomento a la Producción me informa que tampoco ha sido autorizado para intermediar estos. Entonces yo creo... Un minuto, por favor.
Gracias. Por lo tanto, tenemos que entrar en la solución de este problema. Tenemos que entrarle con seriedad a la solución de este problema para tratar de resolver hasta donde sea posible. Porque inclusive se nos ofreció 50 millones adicionales para poder entrarle el financiamiento de las MIPYMES. Este es un tema, insisto, que es del dominio del presidente Mossi. Te lo traslado a ti porque atendés el área de intermediación financiera para ver cómo le entramos a esto y cómo nos mandan estadísticas transparentes, ¿verdad?, para el fondo para realmente medir el impacto, ¿no? Insisto, agradecemos al BESIE el financiamiento, por supuesto que sí lo agradecemos. Esto no estamos responsabilizando al BESIE, pero el BESIE nos puede ayudar mucho buscando esos nuevos mecanismos. Te felicito por el anuncio que nos hiciste de primera mano, ¿verdad?, de microfinancieras y de financiar algunos entes del Estado como el Banco de Fomento. Gracias. Randall, y disculpen que me haya pasado el tiempo, pero este tema me apasiona. Sí, lo sabemos. Muchas gracias a CONIMIPYME. Vamos a trasladar el micrófono a Nicaragua, al comisionado Siddhartha Marín. Bueno, muchísimas gracias, doctora From. Haciendo un uso ejecutivo del tiempo, quisiera desde Nicaragua agradecer y felicitar sobre todo la exposición de don Paul Steiner de CONAMIPE de El Salvador. Es muy interesante la experiencia de El Salvador en cómo han estado manejando el tema del financiamiento, los criterios que se utilizan y por supuesto el apoyo cercano que dan desde el gobierno de El Salvador a las MIPYMES. Muchísimas gracias de verdad, Paul, por su presentación. Nos enriquece y hemos tomado debida nota, ¿verdad? Tanto la dirección ejecutiva, que es quien lleva la organización orgánica del foro, y por supuesto desde Nicaragua también estamos tomando debida nota. Agradecemos por supuesto también la presentación de Randall, ¿verdad? Nuestro amigo Randall Hooker del BESIE. Definitivamente, como se reflexionaba, pues tenemos muchos avances en el financiamiento a las MIPYMES, pero también tenemos muchos retos y muchos desafíos con los cuales desde Nicaragua, pues dentro de las posibilidades gubernamentales estamos absolutamente comprometidos. También quisiera agradecer al viceministro Jorge Morales de la República Dominicana por sus comentarios y por su participación en este conversatorio. Ya es el séptimo, de verdad que más allá del sexto foro mesoamericano de PYME, yo creo que sería una bonita práctica, doctora From, esto es una idea al aire, ¿verdad? Que se podría hacer de manera sistemática este tipo de conversatorios, ya ve que enriquecen y pues también los participantes pues pueden decir, plantear sus inquietudes, pues es eso, ¿no? Un conversatorio, ¿no? Para que todos nos sintamos en libertad de expresar lo que consideremos conveniente sobre las temáticas que consideremos convenientes. Muchísimas gracias, doctora From, desde Nicaragua y seguimos atentos al desarrollo del conversatorio. ¿Verdad que muchísimas felicidades también a los expositores? Muchísimas gracias, comisionado Siddhartha. Vamos entonces a trasladar el micrófono a Freddy Cruz. Tenemos también en lista a un participante que se ha identificado como iPhone y nos gustaría que por favor en el chat escriba su nombre para trasladarle el micrófono después de Freddy Cruz. Adelante, Freddy Cruz. Buenos días, desde Nicaragua estamos hablando mucho de los nicaragüenses, pero bueno, me parece que las conferencias han sido extraordinarias, las exposiciones han sido valiosas y que son una pauta para mejorar la economía de MIPYME en Centroamérica. Yo soy Freddy Cruz, presidente de la Cámara de Ecoturismo y Cultura, miembro de CONIMIPYME y respaldo por completo los planteamientos que ha hecho nuestro presidente Leonardo Torres. Tiene el micrófono apagado, parece. Hola. Hola, hola.
Señor Freddy Cruz, no escuchamos. ¿Podría quizás acercarse al aparato, por favor? Señor Cruz. Tenemos un problema técnico quizás con el aparato del señor Freddy Cruz. Entonces vamos a trasladar el micrófono al señor Francisco Castor, asesor de la Junta Directiva de CONIMIPYME de Nicaragua, mientras el señor Cruz resuelve su Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Ok. Sí, le escuchamos. Muchas gracias a todos por su participación y su interés. Como dice Leonardo, este es un tema muy apasionante. Para ser ejecutivo, solo quería referirme a la información que dio el señor Randall, que con 323 millones únicamente se han logrado 2.000 nuevas plazas de trabajo. Hablando del caso de Nicaragua, eso no sé cuánto se ha logrado en Nicaragua. Eso demuestra claramente las inclinaciones que existen al otorgar estos créditos con fondos con intereses concesionales a realmente donde está el verdadero problema. La información que yo tengo es que los créditos que se han otorgado han sido más que todo para consolidar deudas de clientes existentes en los bancos, pero no para sacar del problema a las pymes y a las microempresas. Entonces, alguien mencionó, y creo que fue Randall también, en esto es importantísimo, extremadamente, la transparencia. Ya, la transparencia es lo más importante en todo esto, que se diga y que se mire cómo se otorgaron esos créditos, a quiénes se les otorgaron. Porque si solo con 323 millones hay 2.000 nuevos empleos, o con 100 millones, que es la información que tiene don Randall, 2.000 nuevos empleos, pues obviamente podemos ver que el programa no ha logrado lo que realmente buscaba. Ya, ese era mi comentario y muchísimas gracias a todos y los felicito realmente por el interés que tiene el BESE y todos los demás en lograr el objetivo que es ayudar a los pequeños y medianos productores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Castor, por esa reflexión. Trasladamos el micrófono. Perdón, Castro, perdón, disculpe. Sí, con las disculpas del caso. Muchas gracias. Muy bien, entonces, señor Randall Hooker, el micrófono es suyo. Sí, muchas gracias, doctora From. Sí, tal vez para aclarar el último comentario, yo mencioné 323 millones se han desembolsado las IFIs y las IFIs no han justificado 100 millones. Entonces, cuando las cifras que yo presento son en base a 100 millones justificados. Y no eran solo 2.000 empleos recontratados y 28.000 empleos generados. Entonces, tal vez ahí aclararle también. Entonces, no era solo 2.000. En la lámina se enseñó que eran 28.000 empleos generados. Entonces, tal vez esa es la primera aclaración. En cuanto a los comentarios del señor Torres, sí, pues a nosotros nos han trasladado las preocupaciones que ustedes han tenido en las diferentes reuniones que han tenido con el doctor Moss y con el señor vicepresidente. Y como usted bien dice, sus clientes del banco en primer lugar son IFIs, que son clientes del banco. Porque usted mencionaba otra, SIGSA, dicho sea de paso, hemos tenido reuniones con SIGSA. Justo tuvimos una reunión la semana pasada y me imagino que se refiere a SIGSA, que Redcamife es parte de la junta directiva. Sí, tuvimos una reunión justo la semana pasada para ir viendo esquemas que podamos atender a la microempresa, como le mencionaba al comienzo de mi presentación. Uno de esos esquemas, si podemos crear un fondo para que canalice recursos a las microfinancieras, podría ser potencialmente a través de SIGSA. Entonces,
Tal vez eso es lo primero. Sí hemos tenido reuniones con ellos y SIGSA no es parte de la red de intermediarios financieros del BESIE, entonces obviamente no podríamos trabajar con ellos ahorita o bajo este esquema que tenemos actualmente, ¿verdad? Igualmente con el Banco de Fomento de la Producción de Nicaragua, sí hemos recibido ya la documentación y los colegas en Nicaragua ya están revisando la misma para hacer ya la valoración del análisis crediticio, si pudiera ser este banco también parte de la red del BESIE, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, nosotros podemos trabajar únicamente con los bancos que son miembros de la red de IFIs del BESIE, porque ya, digamos, tenemos un contrato vigente de crédito con ellos y obviamente eso se hace en base a que se hace un análisis financiero, técnico, crediticio, usted bien sabe, ¿verdad? Entonces, en Nicaragua principalmente son los 3 bancos que usted mencionó. Y sí, nosotros somos muy exigentes en intentar que el banco traslade mucho los beneficios que nosotros incluimos en los programas, pero también somos conscientes que los bancos tienen sus propias políticas de riesgo y crediticias que nosotros no podemos incidir en las mismas, ¿verdad? Entonces ahí a veces se nos dificulta. Obviamente nosotros somos muy cuidadosos que usen los recursos con los criterios que nosotros hemos solicitado, ¿verdad? Pero hay ciertos factores, como les digo, de riesgo y crédito que nosotros no podemos incidir. Entonces, y tal vez mi última aclaración es que el fondo de garantías no es por 60 millones, sino por 30 millones. Y a la fecha no nos han justificado la mayor parte de esos recursos, porque es un fondo de garantías que busca la adicionalidad, obviamente. Entonces, donde se traslada normalmente un 70% del total del monto del préstamo, ¿verdad? Entonces, tal vez esas son las aclaraciones y sí, comparto, y por eso quise comenzar mi presentación, que somos conscientes que a través del esquema de intermediación financiera muchas veces se nos dificulta llegar a la microempresa, ¿verdad? Que tal vez este modelo de banco de segundo piso está más enfocado, como usted dice, a la pequeña y a la mediana empresa, y por eso dentro del BESIE estamos viendo un esquema diferenciado para atender a ese sector. Entonces ahí completamente de acuerdo y como le digo, estamos conscientes de eso, ¿verdad? Y estamos queriendo hacer esas mejoras para atender a ese sector. Gracias. Muchísimas gracias a Randall Hooker por estas clarificaciones. Son ciertamente muy útiles para la reflexión que estamos sosteniendo de cara al 6º Foro de Pymes. Les recuerdo que como dirección ejecutiva facilitamos las grabaciones de cada uno de los conversatorios. Lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, como también en el link que estará siendo colocado en el chat de esta Zoom. Muy bien, hemos llegado al cierre de este 7º conversatorio con temas muy relevantes, muy importantes, temas que permitirán continuar la profundización en el 6º Foro de Pymes que se celebrará en Nicaragua el 1 y 2 de junio de manera presencial. Me gustaría nada más comentar que tenemos una última sesión antes de ese Foro de Pymes. Esta sesión se llevará a cabo el 5 de mayo y será la ocasión para lanzar oficialmente el 6º Foro Mesoamericano de Pymes. Desde ya tomamos nota, reservamos en agenda, porque será un encuentro virtual muy importante. De igual manera, en este mismo 5 de junio, en esa ocasión, estaremos presentando el curso para fortalecimiento de capacidades de MIPYMES, que estará disponible en la plataforma mesoamericana de cooperación Sur-Sur Cooperasur. Y de igual manera tendremos un único tema como elemento de lo que sería el 8º conversatorio de pymes, sector privado, MIPYMES y Agenda 2030 a cargo del señor Ítalo Pizzolante. De esa manera, entonces, la presidencia conjunta de este semestre, México, El Salvador y Nicaragua como país sede estarán pues lanzando ese 6º Foro de Pymes. Muy bien, con ello entonces llegamos al cierre de este 7º conversatorio, agradeciéndole a cada uno de ustedes su interés, su entusiasmo, su participación, a nuestros expositores del día de hoy con temas muy relevantes para la reflexión
y les invitamos a visitar nuestro canal de YouTube para poder continuar escuchando y reflexionando sobre los temas que han sido puestos en la mesa en este y en los anteriores conversatorios. De igual manera, como siempre lo hacemos, Dirección Ejecutiva estará remitiendo las presentaciones realizadas el día de hoy. Así que gracias a todos, exitosa y semana llena de salud para cada uno de ustedes. Bendiciones a todos. Hasta luego. Gracias, viceministro. Muchas gracias, un abrazo y bendiciones a todas y todos.